Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a explicar lo que es redacción de un texto y su importancia con la comunicación, presentado por Jessica Vanessa, Mitzi Hiromi, Axel Mauricio y su servidor, Gabriel Muñoz. Como primero, ¿qué es la preescritura? Es la fase inicial de la planificación de todo proceso de escritura. En esta etapa, antes de redactar un borrador, el escritor debe de tomar decisiones fundamentales sobre el texto. Eh, Primero debe de identificar el propósito, a la audiencia a la cual va a ser expresado y el tipo de texto que quiere agregar a esa presentación o texto. Esos son los principales pilares que se podrían dar para hacer una escritura bien. Como primero, el propósito. El propósito tiene como mismo dice propósito, responder a la pregunta de ¿para qué escribo? En esta meta o objetivo se busca alcanzar con lo escrito, ya sea informar, que es transmitir datos, hechos, conocimientos de forma clara; persuadir, convencer a la audiencia de una idea y motivarla a una acción; entender, ofrecer, entretener, ofrecer disfrute, diversión o captar la atención; explicar, detallar un concepto o un proceso o un fenómeno complejo. Ahora, la audición, que responde a la pregunta de ¿a quién escribo?, considerando a niveles de conocimiento o contexto. Igual se debe de considerar mucho los intereses y actitudes de la audiencia y el contexto demográfico de a quién va a ser dirigida, ya sea edad, profesión, que si es a estudiantes o a un público en general. Eh, Como después tenemos escritura. Eh, Tiene como primero organización lógica. Se refiere primordialmente a una organización lógica del contenido que se plasma ya sea en un texto o una presentación dada por el autor. Es la creación del mapa o esquema de antes de iniciar una redacción del borrador. Algunos pasos claves que se pueden seguir es la generación de ideas, recopilar información, datos, ideas y argumentos necesarios para cumplir un propósito; seleccionar y jerarquizar, elegir las ideas más relevantes y con base a ello darle una explicación que sea más coherente y más relevante, ¿no? Creación del esquema, determinar la estructura formal del texto, que generalmente se divide como introducción, desarrollo y conclusión. Eh, Esta planificación garantiza que la estructura... Ajá. La preescritura es la fase estratégica e intelectual fundamental que determina el éxito de cualquier comunicación escrita u oral, que un más que un simple paso, es el plano de construcción del mensaje. ¿Qué quiere decir? Que al invertir tiempo en estas tres decisiones estratégicas, el escritor o presentador no solo supera el miedo de tener páginas en blanco, sino que asegura que el producto final sea relevante, enfocado y altamente efectivo para alcanzar el objetivo de comunicación deseada. La prescritura en comunicación, en esencia, es la garantía de una comunicación intencional y exitosa. Bueno, también un punto importante es el borrador. El borrador es la primera versión de un texto, sirve para escribir nuestras ideas de acuerdo con una estructura y después revisarlas para mejorarlas. El borrador significa la primera versión o prueba de un texto, no la versión final.
Bueno, la redacción del contenido quiere decir que es escribir las ideas o la información que quieres incluir. Bueno, en resumen de todo esto es cuando escribes tu texto por primera vez, desarrollando tus ideas de acuerdo con la estructura que ya preparaste, aunque no esté perfecto porque después podrás corregirlo o mejorarlo. Mi siguiente es presentarles un ejemplo, la cual es el tema base a la importancia del cuidado del medio ambiente. Aquí está estructurado por tres puntos importantes, que es la introducción, el desarrollo y la... Acá el borrador está la introducción, que es el medio ambiente, que es fundamental para la vida en el planeta, pero actualmente se encuentra en el peligro debido a la contaminación y el uso de recursos naturales. Por eso es importante tomar conciencia y actuar para protegerlo. Acá en el desarrollo está cuidar el medio ambiente, porque esto implica pequeñas acciones que todos podemos realizar. Por eso, bueno, algún ejemplo es separar la basura, reducir el uso de plásticos, plantar árboles o utilizar menos el medio de transporte. Acá en conclusión es que si todos colaboramos es posible lograr un cambio positivo hacia el planeta. Cuidar el medio ambiente no solo es una obligación, sino una forma de asegurar un futuro saludable para las próximas generaciones. Bueno, este ejemplo, el texto sigue la estructura planificada, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esta primera versión, aunque todavía se puede mejorar o corregir, se le llama borrador. De mi parte sería todo y gracias. Texto. La revisión es la última etapa del proceso de redacción, pero una de las más importantes. Primero, pues revisar un texto significa leerlo con atención para mejorarlo. No solo se trata de corregir faltas de ortografía, sino de ver si las ideas están bien claras, bien ordenadas y si el objetivo garantiza que el texto cumpla con su propósito comunicativo de ser claro, coherente y correcto. En esta parte se detectan errores, repeticiones o partes confusas y se hacen los ajustes necesarios, donde podemos dividirla pues en 4 pasos sencillos. El primero es leer todo el texto, detectar los errores o frases poco claras, reorganizar y corregir, y por último revisar ortografía y puntuación. Bueno, revisar es muy importante porque mejora la calidad del mensaje, da una buena impresión y pues asegura que el lector entienda lo que queremos decir. Algunos consejos pues prácticos son dejar reposar el texto antes de revisarlo, leerlo en voz alta y usar conexiones para que las ideas pues fluyan. Básicamente, en pocas palabras, revisar es convertir un texto bueno en un texto claro, correcto y profesional. Coherencia. La coherencia es lo que le da sentido al texto y permite que las ideas estén conectadas. Bueno, un texto coherente es aquel que se entiende fácilmente porque todas sus ideas se relacionan entre sí. La coherencia se logra con ciertas características donde hay una idea principal clara, o sea, una unidad temática, un solo tema central por el cual va a girar todo nuestro texto, toda nuestra historia. Va a tener que un orden cronológico de ideas y una relación entre párrafos. Básicamente que los párrafos se conecten o se entrelacen entre sí naturalmente. Es importante distinguirla de la cohesión. Básicamente la coherencia pues es el sentido del texto, un sentido global del texto. Mientras que la cohesión pues es un pegamento gramatical. O sea que los conectores que unen las oraciones, como por eso, sin embargo, además, pues hacen una unión gramatical. Es básicamente una unión gramatical. ¿Cómo lograrla? Pues se puede de diferentes maneras, que es de mantener una idea principal clara, ordenar tus ideas pues antes de escribir y usar los conectores por eso, sin embargo, además y en conclusión. Entonces nos dice que la coherencia permite que el texto se entienda y fluya y tenga pues un mensaje claro que dar. Básicamente revisar y mantener la coherencia son claves para lograr una redacción clara.
ordenada y efectiva. Un texto bien revisado y coherente no solo se entiende, también convence. Como fase final tenemos pulir, corregir y entregar, erradicar errores de acentuación, de ortografía y hacer uso correcto de mayúsculas y minúsculas genera no solo una buena comunicación, sino también una correcta interpretación. Es muy común ver en las conversaciones de ámbito informal el mal uso de las reglas gramaticales que a veces causan problemas de comunicación. Esto se puede ver más en el punto y seguido que controla el flujo entre ideas. En este ejemplo dice que el jefe decidió no renovar el contrato. Lo consultó con el equipo legal. Aquí hubo una pausa y conectó varias ideas sin alterar el flujo de lo que quiso decir la persona. La coma introduce incisos, aclaraciones, sin cortar el flujo de la conversación. Por ejemplo, el jefe, que se retirará pronto, no renovó el contrato. Aquí básicamente está haciendo una aclaración sin cortar ese flujo y sin malinterpretarse el mensaje que quiere dar. Los signos dobles pues expresan dos ideas, que es exclamativo e interrogativo. Por ejemplo, ¿es viable la propuesta? Versus ¿es viable la propuesta? O sea, la primera afirmación está cuestionándose si es viable o no, mientras que la otra está afirmando que sí lo es. En el estilo de voz, nosotros en nuestros textos le brindamos un tono, una emoción a nuestros mensajes. Esto se ve más reflejado por ejemplo, en las novelas, donde el escritor escribe su mensaje, pero nosotros, los lectores, le estamos dando nuestra voz a base de lo que el escritor nos lo escribe. Por ejemplo, para una charla formal se evita los coloquialismos y una terminología más técnica. Aquí lo que están haciendo es tener un texto más serio, mientras que por otro lado en la charla informal se usa con una comunicación más cercana, o sea, menos serio, menos profesional. En el formato final, en la redacción de textos, no solamente se trata de estética, sino también de brindar un fácil acceso a nuestro mensaje e información. Esto ya se enfoca más en la entrega de escritos académicos y profesionales, pero que también sigue aplicando a las charlas informales, por ejemplo, mensajería. Tenemos 3 puntos en donde se dice la primera que se usa tipografías legibles y acondicionadas al tipo de texto que enviamos. Esto ya va enfocado a los documentos. El segundo punto dice que se evita llegar a un muro de texto. Un muro de texto es básicamente que sea un texto largo sin que tenga las acentuaciones, las comas, signos de interrogación, de exclamación correctas. O sea, que básicamente se ha escrito como si no estuviera hablando con pausas, sino rápido, y eso pues básicamente hace que el lector que está leyendo ese mensaje no lo pueda entender completamente. Y además aquí la última, que es súper importante, que es el doble chequeo, es fundamental. El doble chequeo es básicamente revisarlo 2 veces nuestro texto. Yo una vez a mí me dijeron cuando yo escribía historias que tenía que esperar como 10 minutos para poder leer otra vez mi texto, para poder identificar si hay coherencia, si hay errores, todo eso para que pueda entregar un escrito bien hecho. Y eso sería todo, muchas gracias.